Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Tenemos libros para regalar que se van hoy día. Un clásico, Charles Darwin, El origen de las especies, y de Pilar Donoso, Correr el tupido velo, para concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con el panel de este día. Estamos miércoles hoy día. Jueves. Mira, ayer me salté por estar muerto. Cristian Jiménez, jefe territorial de Evópolis. Buenos días. Está Emiliano García, abogado del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por estar acá. Falta todavía Valentina Saavedra, que debería llegar, vicepresidenta de Comunes. Y cuéntanos un poquitito de como lo que yo te preguntaba, porque estaba Rodrigo aquí como jefe territorial de Evópolis hasta hace muy poco, y ahora estás tú. Sí, hasta el mes pasado. Yo entré esta semana, efectivamente, en el cargo de reemplazando a Rodrigo, que estuvo casi 4 años haciendo esa pega territorial en la interna de Evópolis, haciendo crecer con mucha fuerza las regiones, coordinando, etcétera. Es una pega 24/7. Y en Evópolis hablamos mucho de la meritocracia, de hacer las cosas bien, y internamente se organizó un concurso donde alrededor de 40 militantes postularon para el puesto, y se hizo un proceso de selección con pruebas psicológicas, entrevistas personales, y finalmente la mesa directiva aterrizó. El menos loco salió. Que mi nombre, el menos claro. Con mejor, perdón, fronte. Así que... Ya, pero sí, y Rodrigo se fue al Ministerio de Ciencia. Rodrigo asumió un rol ahí. Ahí sí que tiene tarea. Ese es desafío, sí. Ese sí que de tarea, porque el Ministerio de Ciencia, para todos los efectos prácticos, todavía sigue siendo la oficina al fondo del pasillo. No tiene recursos, no tiene grandes facultades. Los científicos empiezan a criticar. Oye, bueno, ya, ¿para qué tenemos Ministerio de Ciencia? El ministro Kub ha explicado 2 o 3 veces que esto es un proceso, que van a llegar las cosas, pero todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la importancia y la preponderancia que tenga un ministerio tan relevante, por lo menos por el nombre, en un mundo hoy día donde prácticamente todo lo que golpea no solamente es político, sino que es la área pertinente a la ciencia, digamos, el cambio climático. Así es, sí, más allá de los eslóganes, ¿no es cierto?, y de que es el lugar donde, ¿no es cierto?, se apalanca a lo mejor un verdadero desarrollo para Chile, etcétera, y empujar la tecnología, el desarrollo de las ciencias. Es difícil, sí, tiene una tarea ahí como parte de ese equipo bien importante, Rodrigo, y le deseamos lo mejor para allá. Oye, qué bueno que haya 2 personas del oficialismo, porque me permite tocar un tema que hasta ayer, te diría yo, hasta antes de ayer quizás, pero hasta ayer sin duda, un lote de voces del oficialismo o de personas que representan a Chile Vamos y al gobierno, desde Iván Moreira, que fue uno de los primeros, hasta una serie de personas en el Congreso ayer, clamaban por la caducidad de la concesión de sal. Y hoy día pasó una cosa bien interesante. Empezaron a aparecer, a partir de una probablemente postura que fue, yo creo, extraordinariamente innecesaria, como lo planteó el director de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, al decir oye, no se pongan histéricos. Osorno estuvo 10 días sin agua. Es cómodo tratar a alguien de histérico cuando tú abres la llave de tu casa y te sale el agua sin problema. Pero el hecho es que hoy día empezó a haber una serie de voces, no solamente el de Pedro Pablo Errázuriz, que empezaron a decir, a ver, veamos cómo se materializaría eventualmente una caducidad de concesión. Y ahí muchos dijeron, oye, ¿sabes que esta cosa no es tan papaya como pegarle una patada en el traste a la compañía? A la compañía. Y hay una serie de procedimientos y por lo tanto yo tengo la impresión de que esto va a, no tengo que mutar, pero por lo menos se va a
dilatar un poquito. Dilatar o intermediar, y va a haber una serie de voces diciendo, a ver, ¿qué significa aplicar la caducidad? Sí, yo me acuerdo que esto lo veo muy parecido a lo que pasó con la Universidad del Mar, por ejemplo. En su momento, cuando esto estaba en el tope de la opinión pública, todo el mundo pedía, pero a gritos, que fuera hoy día, y qué sé yo, y qué pasa con la gente, qué pasa en ese tiempo, qué pasaba con esos alumnos, qué sé yo, hoy día qué pasa con los usuarios, con los clientes. Entonces, claramente no es llegar y decir, ¿sabéis qué? Muchas gracias para la casa. Tiene que ser un proceso más allá de lo que uno crea. Yo creo que el llamado de Pedro Pablo, que es de Bópoli, va en términos de, ¿no es cierto?, a enfriar un poco la cabeza. Sí, pero las palabras crean realidad, y Pedro Pablo Errázuriz la cagó, pero total y absolutamente, y creo que en ese sentido no lo va a pasar bien. Después por lo menos en términos de opiniones. Puede tener cierto. Pero claro, el proceso no es llegar, como te digo, pero a mí me parece que es una cuestión, no sé, o tienen que haber sanciones que de verdad, no sé, un mes 50 por día de corte, pero algo así, que de verdad sea aleccionador, que de verdad signifique un garrote tan fuerte que efectivamente no se permita a la compañía los estándares que relató este mismo funcionario que estaba con una piedra, dice, pegándole al tambor. Po. Exactamente. Ya llegó Valentina Saavedra, vicepresidenta de Comunes. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, bien. Bueno, abro el tema, porque en realidad aquí va a surgir una cosa que ha pasado muchas veces, donde algo que caló y que pareció bastante lógico, el término la caducidad, después por intereses, por un montón de razones, incluso razones políticas, lo que sea, una vez que pasa el tiempo, empieza alguien a decir, oye, ¿será eso lo conveniente hacer? ¿Habrá que hacer alguna otra cosa? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, muy buenos días. Yo creo que García. Efectivamente hay un problema, se abre un problema jurídico acá, digamos, de carácter civil, en fin, todo lo que significa caducar la concesión de sal. Pero más allá de eso, yo creo que, como decía Cristian, efectivamente tiene que haber una sanción que implique que esto no vuelva a ocurrir. Finalmente, nosotros, claro, tenemos efectivamente el problema de lo que pasó en Osorno, pero resulta que dentro de todo, tenemos un buen sistema de concesiones en términos de operatividad, en términos de cobertura. Que en definitiva le da 95% de agua potable a los chilenos, y yo creo que en esa misma lógica también conviene que Sal responda en esos mismos términos. En definitiva, ellos están dentro de una lógica, digamos, que les exige altos estándares, estándares al tope de la modernidad para poder, cumplir el servicio y dar el servicio. Sí, Valentina. Sí, no, o sea, es que yo creo que se enfoca la discusión en gran parte como en las sanciones. Yo creo que quizás las medidas inmediatas requerirán una cuestión así, pero yo creo que lo que está sucediendo, porque de hecho, no sé si, creo que fue anoche, que también ESAL tuvo algunas complicaciones en Ancud. Entonces, creo que hay un problema ahí más generalizado y no solo como focalizado en una ciudad, en una cuestión súper puntual, y por lo tanto que se va a resolver con sanciones puntuales. Mi impresión es que esto igual genera una oportunidad para abrir una discusión más grande sobre la administración y los derechos de agua que existen en Chile, que es uno, no sé si es el único, pero es uno de los pocos países en el mundo en donde el agua no se concibe como un bien común. No digo de que esto se pueda resolver de un día para otro, creo que eso sería bien iluso, pero sí por lo menos que se permita abrir ese tipo de discusiones, porque ahora es Osorno, pero la verdad es que esto fue porque ya llegó como al pic de una crisis en donde ya la gente no tiene agua y no hay nadie que pueda resolverlo. Pero si mal no recuerdo, fue el año pasado en donde también por temas de administración de agua y derechos de agua existían comunidades como Petorca, hay comunidades cerca de Illapel que viven a diario esperando los camiones aljibe, que viven a diario preocupados de que si el próximo mes van a tener o no las mismas, digamos el mismo cauce de agua
digamos, para la comunidad, porque agua para las empresas y para los grandes agricultores siempre hay, pero creo que esto es como un botón de muestra de un problema generalizado en el país, que quizás como no lo vemos en la región metropolitana, aunque hay ciertas alarmas por lo que está pasando con Alto Maipo, sí creo que, o sea, como no lo vemos en la región metropolitana, no se conversa mucho, no se visibiliza mucho, pero sí en las regiones es una cuestión, es una realidad mucho más común, diría yo. Adelante. Mira, sí, o sea, aquí en la región metropolitana creo que hace un par de años también tuvimos un corte de más o menos envergadura que también puso el foco sobre aguas andinas y etcétera, pero yo creo que el debate, yo entiendo, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, cierta izquierda de alguna manera se quiera pasar de lista y llevarse el debate hacia el tópico preferente de ellos, que es, ¿no es cierto?, la estatización, etcétera, pero yo creo que el desafío que tiene, porque el modelo de, como decía Emiliano, disculpa, recién, el modelo de entregar la administración y la operación a privados en términos de la industria sanitaria y de la provisión de agua potable y de servicios de alcantarillado ha mostrado que ha puesto a Chile por encima incluso de países europeos en términos de cobertura de alcantarillado, etcétera, etcétera. No nos olvidemos, hace poquito salió un reporte, Chile y Costa Rica son los dos únicos países de Latinoamérica donde se puede beber agua de la llave con seguridad para la salud de las personas. Entonces, yo creo que el desafío es que la mano del Estado, donde tiene que intervenir el Estado con fuerza, es en asegurar una correcta fiscalización a tiempo. No puede quedar en un cajón un informe como el del año pasado que decía que SAL estaba teniendo problemas operativos y que no haya una reacción a tiempo para evitar una catástrofe como es que una ciudad del porte de Osorno se quede 10 días sin agua. Sí, hay un punto que me parece trascendental. Uno, si es que, y aquí quizás el abogado puede decirme algo más, si es que efectivamente tú tienes contemplado dentro de la ley que se puede aplicar la caducidad de un servicio, y el presidente puede firmar un decreto de caducidad y terminar con el servicio. Pero, si es que aplica ese servicio, queda la crema a tal punto que no se puede aplicar el decreto, ¿qué sentido tiene que exista el decreto y se diga que se puede caducar? Claro, efectivamente. Parece una cosa diseñada para que parezca que se puede hacer, pero que no se puede hacer nunca. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que ver los términos de la concesión, no, en eso no manejo los detalles, pero sí, solo, yo creo que esto no es un problema generalizado, o sea, efectivamente hay un problema objetivo, y el problema objetivo parte de la base de que de partida de SAL tenía 85 multas desde el año 2017. 1.500 millones de pesos, creo, algo así. Claro, entonces ya hay un problema objetivo que uno dice ya, efectivamente aquí hay algún problema que atender, y en segundo lugar, el problema ya grave que pasa en Osorno y que deja la escoba, digamos, durante 10 días. Y yo creo que en ese sentido, efectivamente, tiene que aplicarse, como dice Fernando, la caducidad. Ahora hay un problema de fondo de cómo se puede llevar a efecto esto, porque claro, aplicar la caducidad dejamos sin agua a las personas. Yo creo que sin conocer los detalles de cómo operó el contrato, cómo se negoció todo lo demás, yo creo que estas cosas siempre están contempladas y efectivamente también debe responder SAL de alguna manera y el gobierno, en este caso la administración del Estado, tendrá las providencias del caso y eso deben estar pactadas. Ahora yo insisto, no manejo los detalles, pero me huele muy raro de que esto sea un corte de agua definitivo y bueno, acá vamos a tener que cambiar las cañerías y va a tener que venir otra empresa a ponerla y hacer todo. No, sin duda que no. Yo creo que hay una compañía, me imagino que otra sanitaria tomará la operación de manera transitoria hasta que cerré concesiones. Lo que yo entiendo, lo conversé esto con Luis Cordero, que es un reconocido abogado de Derecho Administrativo. Él decía que después de firmado el decreto del presidencial de caducidad, que lo firmaba el presidente, sí, tiene que llegar un administrador provisional a generar este asunto. ¿Qué administrador provisional tiene las competencias para hacerlo eso? Bueno, a ver, cuesta pensarlo. Entonces tú empiezas a descubrir que
la principal o la última de las herramientas que el Estado tiene para poder defender el derecho de agua potable a los chilenos, en realidad está tan complicada de materializarla que prácticamente es impracticable. Y por lo tanto la pregunta que uno hace es, ¿eso fue diseño? Y yo tiendo a pensar que sí, que se hacen diseños a veces como para que las medidas más enérgicas se puedan invocar, pero no se puedan materializar. Y por lo tanto tú eventualmente vas a seguir con esa o le vas a terminar aplicando una multa en plata que es bastante menor que la caducidad, digamos. Sí, la verdad, o sea, yo no creo que sea pasarse de listo a abrir una discusión más grande, porque efectivamente en el corto plazo no hay muchas medidas aplicables sin poner en riesgo como el bienestar de la comunidad. O sea, me parece como contradictorio decir es que lo más importante es la comunidad y después se plantea una solución que no permite una solución real del problema, por lo menos en lo inmediato. Porque además son soluciones del problema inmediato, no son soluciones, digamos, del problema más general. Sino que, de hecho, yo no, digo que no es pasarse de listo porque yo creo que acá se refleja un problema más generalizado. Y, como decía antes, yo sé que no es una cosa que se va a resolver de un día para otro, pero que no se permita abrir la discusión a mí me parece complejo. Porque lo que sucede en Chile es que no es que hay un mercado de aguas y que por lo tanto hay como posibilidades de ofertar, sino que bienes que requieren como cierto monopolio, se dice que están a la orden del mercado. Y yo creo que eso es un problema. Es como, por ejemplo, imagínate que en Santiago, no sé, tuviera una falla generalizada el Transantiago. Dicen, bueno, le vamos a quitar la concesión a la empresa de Metro. Pero el Ministerio de Transporte le quitó la concesión a Alsacia, por ejemplo, por mal servicio. Sí, entonces, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es, son servicios que están como focalizados para poder administrarse desde un sector que genera un monopolio. O sea, el Estado finalmente genera... Dame un segundo. Sí. Como que genera un monopolio porque son servicios que normalmente en la mayoría de los países no están a la orden de la oferta, digamos, como del mejor postor. Entonces yo creo que es posible abrir la discusión. Yo no digo que, bueno, ya saben que estaticemos mañana todos los derechos de agua, porque creo que no es viable en lo inmediato, pero sí creo que hay que abrir la discusión y pensar un sistema público también de administración de agua que, por ejemplo, por lo menos pudiera resolver la inmediatez de este problema. O sea, no puede ser que una empresa falle y la única cosa que podamos hacer es esperar a que la empresa lo resuelva. No, pero es interesante el punto en una situación particular. Tú hablaste, por ejemplo, del caso de Alsacia, ¿no es cierto? Ok. Y te podría mencionar, por ejemplo, imagínate que por mala mantención, no sé, algún, qué sé yo, carretera concesionada de Santiago a Valparaíso se tuviera que ir. Ok. Pero tú tienes ahí un problema logístico, si tú quieres, de cómo trasladar gente desde un punto a otro. Y te vas por, qué sé yo, por la cuesta, o te demorarás más. Pero cuando tú tienes un problema sanitario involucrado, tienes un problema del agua, tú no te puedes arriesgar a que quien quiera que llegue eventualmente te continúe con el mismo problema o te afecte el agua. Por lo tanto, como no puedes tener un riesgo con el agua, básicamente la concesionaria tiene pero poquísimas posibilidades de ser caducada. Si es que no tiene un plan B que aplicar. Un plan B que aplicar. Tú podrías decir, mira, qué sé yo, voy a relicitar la situación. Claro. Pero mientras tanto, desde el momento que tú firmas el contrato de caducidad, alguien tiene que hacerse cargo de eso y al ser tan difícil, básicamente lo que espera la concesionaria afectada es, oye, dígame cuánto tengo que pagar. Claro, ahí podemos perfectamente discutir, y estoy de acuerdo contigo, del tema de las estructuras de propiedad, ¿no es cierto?, en sectores tan sensibles como el tema sanitario, etcétera. Lo que a mi punto de fondo era que la respuesta facilista de algunos sectores es no, si hubiera estado en manos del Estado, ¿no es cierto?, no hubiera pasado. Yo no creo que fuera así, pero efectivamente estoy de acuerdo que donde está la falla es en la fiscalización y efectivamente en los mecanismos de que la super tendría que estar preparada a tener planes efectivamente y realizables, como tú bien dices, Fernando, para asegurar
que esto se resuelva y no pase a que en Atacama tengamos un riesgo similar o qué sé yo. Mira, ahora, aquí se produce un aspecto extra. Cada vez que pasa una cosa de este tipo, se te revela ante la población situaciones que tú no te hubieses imaginado nunca. Por ejemplo, lo que tú contaste, lo que cuentas el trabajador. Un trabajador para estar a cargo de todo un proceso gigantesco que si es que te equivocas, no tienes a nadie al lado, tienes él conoce cómo funciona, la gente no la sabe, la gente de Osorno no tiene la más leve idea cómo están las cañerías y cómo están las cosas. El tipo sí lo sabe y por lo tanto hace lo que hace todos los días, va para abrir la llave de la cuestión, agarra una llave inglesa y le tiene que pegar porque la cuestión no está, todo eso es lo que cuenta. Una persona que no cerró el flujo a tiempo del petróleo y queda la crema. Así es. Pero míralo por parte del Estado. Yo te digo, ok, eso es la empresa privada, negligente, lo que tú quieras. Míralo por parte del Estado. ¿Qué te reconoce la superintendencia? ¿Sabes que tenemos para revisar todo el proceso 4 personas? No de ahí, del país. De todas las... Sí. La concesionaria. Ahí Entonces, es donde tú dices, está. a ver, esto Sí. parece chiste, parece que está creado para que el asunto opere sobre la base de una total y absolutamente autodeterminación. Te equivocáis y nadie te puede ver, ni nadie te vigiló, y si es que no has hecho las cosas que en términos de actualización de equipos y todo lo demás, tampoco te dicen nada, porque para que te llegue alguien, no sé, mientras el agua esté saliendo, nadie te vigila. Tiene que producirse un desastre de este tipo para que alguien diga, mira, hay que mandar inspectores, pero ya es tarde, hombre. Sí, lo hablábamos en otro panel hace un par de semanas. El Estado finalmente lo que se vuelve recurrente es que llega tarde, no tiene una capacidad de precaución, claro, no simplemente reacciona. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que hay un tema de por medio que las manos del Estado en el fondo que tienen que estar quizás no interviniendo, pero sí fiscalizando según corresponda, y obviamente creo yo que es necesario, porque finalmente, más allá de las discusiones de fondo, evidentemente, el Estado debe ser robusto. No sé si yo no soy partidario de la idea estatista, pero creo que el Estado debe ser robusto para fiscalizar, para llevar a juicio a quienes deba llevar juicio en estos casos, y creo que eso así es necesario. Por otro lado, creo que la discusión siempre ha estado abierta respecto de estos términos, si bien creo que no es lo mismo discutir respecto al código de aguas con respecto a cómo funcionan las sanitarias, son dos cosas distintas, pero creo que la discusión siempre ha estado abierta, y yo veo que... Pero ¿crees tú que a partir de esto va a producirse algún tipo de revisión en serio en materia, por ejemplo, tanto de la discusión de derechos de agua, que es otra, es cierto, pero sobre todo la discusión sobre el funcionamiento de las concesiones? Oye, creo que de todas maneras, y pongo un caso, un antecedente, es decir, siempre ha existido un tema con las concesiones, porque desde que las carreteras, cierto, que también es un tema, los peajes, en fin, siempre había una discusión en torno a eso. Ahora, ¿cuál es la solución al respecto? Yo, la verdad, soy un poco reticente a las soluciones que vienen directamente de la administración del Estado, de que pasa a administrar estos bienes públicos, porque también están dentro de... El sistema privado se ha mostrado eficiente al respecto. Pero mi pregunta es que ¿cómo sería si fuera de otra manera? Es decir, el modelo hoy día funciona. Pero hay en montones de partes modelos de concesión que tienen participación pública dentro dentro de la propia gestión. Y donde tú tienes la obligación. Mira, te lo pongo de la siguiente forma. Para nadie es un secreto de que en mismo SAL, en Aguas Andinas, por ejemplo, la matriz, el presidente nombró un ex ministro y un intendente como representantes del Estado en el directorio. Bueno, ¿cuál es la participación equivalente de personas que miran desde el Estado ESAL? No hay. Claro. Esto es una cosa que tú le entregas totalmente a ellos y pones una superintendencia que te tiene que reconocer cada vez que queda una crema, que en realidad está totalmente infradotada para poder vigilar, y que si que pasan dos cosas simultáneas no hay nada que hacer.
Yo estoy completamente de acuerdo. Ese es el tema, ¿sí? Creo que uno puede discutir cómo se gestiona esto. En definitiva, cuáles son las herramientas que tiene que tener el Estado, cuáles son las personas que deben intervenir, entre comillas, digamos, esta empresa o deben participar de ella. Pero otra cosa es discutir el modelo. Es decir, otra cosa es que pasemos de lo que existe hoy día a un modelo completamente estatal, que lo controle la administración del Estado, que tenga que pagar miles de funcionarios y que dentro de la lógica de cómo funcionan estas cosas, lamentablemente, cuando los bienes son escasos, sería completamente ineficiente. O sea, yo la verdad, o sea, yo por lo menos soy de la idea de que hay servicios que tienen que ser públicos, como, o sea, los servicios básicos, yo creo que tienen que ser públicos y estaría dispuesta como a conversar un modelo de transición. Evidentemente tenemos diferencias profundas en el panel que no vamos a consensuar al respecto, pero lo que está sucediendo hoy en día es que de hecho se demuestra que la administración privada no es per se más eficiente, porque muchas veces el hacer un negocio con ciertos nichos que además no tienen posibilidades de intercambio, o sea, de cambio de administración como con frecuencia o con rapidez, y por lo tanto no hay mucho riesgo para las empresas, lo que se hace es que se genera una optimización de un gasto pero extremo. O sea, el no querer contratar más funcionarios cuando estáis ganando como 11.000 millones al año, cuando no querías hacer mantenciones, sistemas de modernización, porque claro, no hay ningún incentivo, ni económico, ni moral, por último, ni ético, a querer mejorar tu servicio porque no hay nada que perder, porque no tienes competencia, porque como son servicios básicos, son monopolios cuando se transforman en negocio. Entonces yo creo que ahí hay un problema y creo que es lo que devela finalmente esta crisis. Yo estoy de acuerdo, creo que de aquí a discutir un modelo distinto obviamente es una cuestión compleja, pero creo que por lo menos tiene que haber alguna forma en que el Estado, la administración estatal pueda responder ante estas crisis y no sea solo... Y anticiparlas, pero muchas cosas... Sí, yo creo que anticiparlas, pero, o sea, si hay un montón de multas y fiscalizaciones, claramente el problema ya no era solo la anticipación no significa de que uno sea pitonizo o ahora que está de moda, qué sé yo, entregarle talante nacional al esoterismo, qué sé yo, y a los mediums, no significa de que uno se anticipe y sepa lo que va a pasar. Pero es que para poder anticiparse tiene que haber una alternativa, porque, o sea, si ESAL ya tenía multas, tenía como... Ese informe del año pasado. Tenían informe, o sea, no era que no había ninguna alerta previa, sino que no hay nada, o sea, no se les puede decir te vamos a quitar la concesión si no responde a todas estas sí. Puntos del informe de aquí a un año. Ahora, porque como no hay respuesta, no hay alternativa, entonces no hay nada con qué como presionarlos para que mejoren. Ahora, como plantea Roberto Bruna en un Twitter, también es cierto, habría que hacerse la pregunta. Si efectivamente el Estado fuera pero tiquitaca, pudiera vigilar todo, absolutamente todo, ¿por qué razón tendría interés una empresa que quiere ganar la máxima utilización para sus accionistas de participar? De alguna manera, es que el Estado sea ineficiente, te da un poder gigantesco y total a la empresa concesionaria hasta que queda la crema. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Hay pocas cosas más ricas que compartir un brunch familiar. Sábados y domingos de 3 a 16 horas en Restaurant El Cid. Disfruta un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacios para que los niños jueguen. 32.900 pesos IVA incluido por persona. 50% de descuento para niños de 4 a 11 años. Reservas al 222-335000 o en Sheraton.com/Santiago. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empiece su día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service, espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes. Lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurant El Cid disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Les Hayes llega a todo Chile con los cursos de capacitación online, la opción que están integrando hoy las empresas para capacitar a sus trabajadores utilizando el beneficio Sense. Visítelos en www.lesayes.cl o llame al 22597-6600 para conocer los beneficios, becas y descuentos. Les Hayes, pioneros en capacitación online. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. 2 libros vamos a regalar hoy. Usted puede concursar por ellos. El clásico de Charles Darwin, El origen de las especies. Este libro causó más polémica, pero que todas las cosas que se han dicho en términos mucho más flemáticos, pero es el libro que cambió todo también. Y Pilar Donoso, Correr el tupido velo, de Editorial Alfaguara. Lo veremos entonces con hashtag combinación clave @megustaleercl. Estamos en este panel de los días jueves y ya hay 2 temas que queríamos tocar. Un tema es el anuncio del fin a la ley reservada al cobre para financiar a la Fuerza Armada en medio de una situación que probablemente, si no se hubiese producido, dudo de que se hubiese generado el empuje que se dio y que el propio presidente Piñera le dio a través del ministro Espina a este tema. Hay que entender, sí, que en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando era ministro de Defensa Andrés Alamán, se había planteado ya ahí la revisión y eventualmente la eliminación de la ley reservada del cobre, y no hubo, ni en el oficialismo entonces, no hubo una masa crítica que estuviera con posibilidades, y fue muy al final del gobierno y finalmente no pasó nada. Y ahora se retoma, pero en un contexto totalmente diferente, donde tú tienes escándalos mayores, donde se descubre, entre otras cosas, que parte de las platas de la ley reservada del cobre se usaban para menesteres particulares, y ahí termina modificándose la ley, y dejo abierto el foro para ustedes. Sí, bueno, Emiliano. Yo creo que bueno, una muy buena noticia. En primer lugar, es un esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Piñera de derogar la ley de reserva del cobre. En primer lugar, porque una ley que es una ley muy antigua, digamos, ya tiene casi, creo que tenía 61 años de 61 años, sí. Que en definitiva exigía las capacidades estratégicas de la nación, digamos, exigían mecanismos nuevos, más modernos de financiamiento y destacar que, bueno, en primer lugar, efectivamente, la primera ley que presentaron fue el primer gobierno del presidente Piñera, el 2011, y ahora esta nueva, bueno, una indicación sustitutiva que se discutió y que lleva a tener, en primer lugar, un mayor control democrático del gasto, digamos, del financiamiento de las Fuerzas Armadas, de las capacidades estratégicas en general, y por otro lado, mayor discusión, en definitiva, año a año, porque hay algo que se tiene que discutir en la ley de presupuestos todos los años, más allá del aporte basal que existe, lo cual creo yo que es necesario, sobre todo hoy día, cuando tenemos casos que son realmente lamentables, como la corrupción en las Fuerzas Armadas, que hemos visto todo, y que evidentemente genera desconfianza en la gente. Sí, o sea, a mí me parece también que, o sea, yo creo que hay como un acuerdo transversal de que era una ley bien obsoleta y que además le entregaba también como una especie de, como otra forma de poder también a las Fuerzas Armadas. Yo creo que es real que sin los escándalos y como todos los problemas de malversación de fondos que han habido,
en los últimos años relacionadas a las Fuerzas Armadas, yo creo que ayudaron mucho a hacer este tema como medio incuestionable. Yo creo que sobre todo, no solo por, o sea, desde dónde provenían los fondos, sino de que yo creo que también hay una discusión ahí de la transparencia que existe en la administración de fondos de las Fuerzas Armadas, y de las Fuerzas Armadas y de orden en general, que yo creo que es lo que también permitió esto de, recursos públicos y que terminaron como en regalos para la familia y como en una serie de cuestiones. Todo lo que se conoce como el Milico Gate. Exactamente. Claro, los regalos para la familia era lo más inocente que había alrededor. Pero a mí me parece que es un avance, y creo que lo interesante es que esto va a abrir también una discusión de qué sucede ahora con esos recursos. O sea, si bien habían años en donde Codelco ni siquiera tenía fondos para entregarle a la Fuerza Armada y tenía que terminar como endeudándose para poder hacerlo, sí creo que hay fondos que muchas veces se discute, ¿y de dónde se sacan los fondos? Pero que se le reduzca a la Fuerza Armada. Ahora yo creo que puede abrirse una oportunidad también de dar una discusión de sectores o servicios a priorizar. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, como para poner un ejemplo nomás, como los servicios sanitarios. O sea, que hacia dónde, digamos, se destinan los recursos públicos. Claro. Creo que hay un fondo que no está predestinado, y por lo tanto abre una discusión de las prioridades políticas y sociales de este gobierno, pero sobre todo del Estado, y que yo creo que ahí hay una discusión pública importante. Aquí yo veo un déficit que yo creo que ha sido conversado bastante, un déficit histórico desde el retorno a la democracia, donde entre las cosas que se cedió, digamos, que hubo que ceder por parte de los gobiernos que llegaban de la concertación, y esto se ha conversado, en gran medida tú recibiste el poder, tuviste un retorno a la democracia, generaste un poder económico importante, pero en el ámbito de las relaciones con los militares, lo que básicamente se hizo fue confiar en los militares en términos de sus posiciones, de su patriotismo, de lo que tú quieras, claro. Por dos razones. Una, porque no podías desmantelar, no tenías la fuerza para ser franco, desmantelándolo cuando tú volviste y el comandante en jefe del ejército era Augusto Pinochet Ugarte. Y por lo tanto tenías un impedimento objetivo para poder mirar a los militares mucho más profundamente. Se acordó por parte de la concertación ceder en eso y establecer una relación vinculante a través de los ministerios, básicamente el Ministerio de Defensa. Pero eso pasaba porque en el ámbito particular de su adquisición, su logística, a través de la ley reservada del cobre, básicamente el entendido experto único, la voz única experta, era justamente el mundo militar. No había contraparte, no había un consejo ad hoc que revisara estas cosas desde el punto de vista de experticia, no solamente de personas que tenías en contra. Y eso, al cabo de un cierto tiempo, se empieza a notar que tenía una serie de hoyos y que daba a un lote de escándalos que han pasado, desde los escándalos de pagos de coimas para intermediarios hasta estas situaciones que tú contabas, Valentina, personales de algunos comandantes en jefe y de altos militares. Y por lo tanto lo que falta aquí, a mi modo de ver, es construir una base cívica o civil de contraparte del mundo militar en este tipo de cosas. Bueno, de hecho lo que considera el nuevo proyecto, digamos, exacto, o sea, el proyecto ya en trámite a ser ley, como control democrático del Congreso y todo lo que... Sí, pero el control democrático del Congreso es una frase súper bonita, pero ¿dónde están los expertos? Bueno, también hay un consejo. También hay un consejo que crea la ley que administra en definitiva esto y ve los detalles del caso, así que... Bueno, eso es un avance en ese sentido. Todavía... El Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas. Qué rimbombante suena. Sí. Y eso no... El nombre siempre es más rimbombante que las facultades. Si lo tratáis de llevar a siglas, es algo así como... Claro. Imposible. Terrible de leer. Sí. Pero para los efectos prácticos, buena parte de las Fuerzas Armadas se han salido con la suya en ese sentido, de tener una libertad mucho mayor de la que se debiera tener en materia de
de todo lo que tiene que ser sus compras y adquisiciones en función de esa sesión original y que no se reparó, yo creo, nunca. Y esperemos que yo creo, o sea, yo creo que esto es un avance, yo creo que marca también un precedente en el sentido de la necesidad de abrir, transparentar y, claro, democratizar las gestiones, prioridades y decisiones de las Fuerzas Armadas. Yo creo que porque esto es una de los ámbitos que tiene que ver con cómo llegan ciertos recursos a la Fuerza Armada, pero esto no es un cambio en la estructura de la Fuerza Armada, o sea, no hay una cosa como... No, pues es un tema de financiamiento. Sí, es un tema de financiamiento, claro. Pero sí creo que marca un precedente de la necesidad de democratizar y abrir ciertas cuestiones. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, no fueron las primeras, pero las grandes movilizaciones de No Más FP, cuando se gestan, tenían relación también con las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas y, digamos, como la desigualdad que se generaba, en donde como era una discusión de ¿y quién tomó esta decisión? Porque hay ciertas cuestiones, o sea, ciertos trabajos o ciertas dedicaciones de vida que tienen estos privilegios. Y claro, esto no tiene relación con la ley reservada del cobre, pero sí creo que marca un precedente de una serie de decisiones que pareciera ser que no son permeables al debate público. Sí, yo creo que la agenda pública efectivamente ha dado un piso importante para lograr este paso. A riesgo de sonar, ¿no es cierto?, a riesgo de sacar los plumeros, muy contento y orgulloso de que esto se dé en un gobierno de centro derecha, ¿no es cierto?, que fue el tema de la ley reservada del cobre fue parte de un discurso muy repetitivo durante los años de la concertación y de la nueva mayoría, y nuevamente quedó en las puras ganas y ahora se materializa. Hay que efectivamente seguir con detalle porque es una cuestión bastante compleja, todo el entramado, el famoso consejo, el fondo plurianual y etcétera, ¿no es cierto? Así que ahí hay que hacerle un seguimiento importante. Tú decías que tú eres de Comunes, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero entiendo que gente de Revolución Democrática votó en contra. Sí. Jorge Brito. En contra del aporte basal, bueno, en la Comisión de Defensa... ¿Una parte de los artículos o en general? Ahí yo me perdí. Sí, Bueno, no sé, ahí ese detalle habría que conversarlo bien con Revolución Democrática. Yo creo que aquí hubo parte del Frente Amplio uno también piensa que hay cierta, ¿no es cierto?, comunicación. Yo creo que aquí había una discusión, un poco algo que estábamos diciendo, si que era suficiente el que se generara un financiamiento plurianual con un piso de $500 millones, en fin, ¿era suficiente eso o había que introducir variables de llamémoslo así, de vigilancia mayor en el ámbito mayor de fiscalización? Y lo que se decidió básicamente es que hubiera un financiamiento con cargo al presupuesto nacional y que hubiese una vigilancia a través de un mecanismo, un organismo que funcionara, que tú has mencionado, pero desde el punto de vista del uso y la materialización de los recursos, estaban y siguen totalmente entregados al criterio de las Fuerzas Armadas. No es una cosa donde ahí los civiles tengan nada que decir, incluyendo a las máximas autoridades. Y me imagino que pueden haber diferencias ahí, pero para el hecho práctico se pasa a que haya una discusión pública de esto. Y va a ser interesante ahí porque inevitablemente muchas de las cosas que se tengan que decidir en términos de adquisiciones y de cosas plurianuales van a tener que ser bajo secreto, en discusión de hecho, la privada, digamos, muchas veces porque tú tienes así aquí una serie de cosas que vas a adquirir eventualmente y que te revelan el estado de tu tecnología o el estado de tu... Las capacidades estratégicas. Las capacidades estratégicas, claro. En general. A pesar de que yo tengo la impresión de que en todas partes todos saben lo que todos tienen, digamos. Sí, puede ser. Ahora, la discusión tengo entendido que es el secreto de alternativo, es decir, no es siempre en secreto, sino salvo cosas muy puntuales. Por eso, salvo cosas puntuales. Claro, pero siempre está como digamos, la ciudadanía está... Bueno, hoy día el secreto se puede pedir para determinadas cosas también. Exacto, sí. Bueno, ese es el tema del... O sea, la otra cosa que no se ha escuchado todavía, no se ha escuchado la voz de los militares. Sí.
¿están contentos con esto o no están contentos con esto? Es que yo creo que no están en pie para... Está bien, pero te lo van a hacer saber, Valentina. Si eso, Sí, eso, no. eso están los canales, están los canales. Están los canales formales, los informales, y te lo van a hacer saber. En una de esas, si están muy contentos, habría que preocuparse un poco, digamos. Porque el objetivo era, Si estuvieran contentos, ya lo sabríamos. era atraer más revisión, más vigilancia a un hecho que estaba totalmente opaco. Claro. O sea, yo creo que si estuvieran contentos ya lo sabríamos. Yo creo que es más fácil celebrar algo, sobre todo además si es un gobierno como de derecha el que lo está promoviendo. No, quería solo mencionar, o sea, yo lo que creo que, yo no tengo el detalle de todas las discusiones de todas las comisiones, pero yo confío en que si había algún artículo que a Brito le parecía, digamos, que podía tener otro enfoque, es parte de la yo creo que las responsabilidades compartidas Lógico. que tenemos en el Frente Amplio. Pero sí Perdón. Pero bueno, y respecto a lo de las Fuerzas Armadas y en qué, o sea, como los militares en qué estarán, yo la verdad creo, y quizás lo van a hacer saber, pero yo creo que públicamente tienen poco chance en este momento de pedir como más tuición para la administración y recepción de fondos públicos después de todos los escándalos que se han sabido. O sea, yo creo que hay ahí... O sea, este es el momento. Sí. ¿O no pasa? Sí, está en la pauta, pero Está claro. más allá de eso, una regulación que tiene 60 años de vigencia, lógicamente que necesitaba una renovación, Ahora, y además, no solo una eso, adecuación. Ahora, tiene 60 años, tiene razón Rodrigo, tiene 60 años, pero ha tenido reformulaciones, pero brutales. En dictadura hubo 5 o 6 reformulaciones, después ha habido 2 o 3, no es lo mismo que Lo decretó mismo, Carlos sí. Ibáñez del Campo. Sí, pero claro, el famoso 10%, que es lo que le hace... Oye, déjenme llevarlos a otro tema que me parece interesante. Esta idea de revisar si es que acaso se debe o no se debe eliminar el fuero parlamentario. Que es de las ideas populistas más extraordinarias que yo he visto en el último tiempo. Porque esto va en el sentido de, oye, que le rebajen la dieta, en el sentido que no tengan auto, en el sentido de que, oye, que coman Caca caca. con los privilegios, que digamos. coman caca, claro. Cualquier cosa de ese tipo saca aplauso inmediato. Y que les quiten el fuero parlamentario. Pero hay que recordar, para mí, modo de ver, yo creo que es una buena discusión y que se debe hacer. Pero hay que recordar para qué es el fuero parlamentario. Sí, pues eso es un tema Ese es un fundamental tema- al final del día. El Así fuero es. parlamentario básicamente consiste en que lo que un parlamentario pueda decir en La sala. es decir, no haya una herramienta que lo bloquee al parlamentario legal, por ejemplo, antes de que el tipo sea desaforado. O dicho de otra manera, yo podría introducir, yo opositor a un gobierno, cuando se propone alguna cosa, se dice algo, yo podría eliminar a una serie de parlamentarios a través de querellas interpuestas o de cosas así Correcto. y reducir las posibilidades e incluso cambiar los quórums si es que la cosa fuera tan fácil como presentar una querella y eventualmente pasar el primer trámite y generar la formalización. Claro. Bueno, Para eso se hace el que esto tenga que ser fundado, que tengas que tener algún grado de... Y la otra cosa es para que el representante de la gente tenga el máximo de libertad de expresión posible Claro. en el foro, digamos. Bueno, Esa es la idea original. Son dos Sí. cosas distintas, porque una cosa es el fuero parlamentario y otra cosa es la inviolabilidad del parlamentario, que es el caso en que en el fondo se respeta la libertad de expresión del parlamentario en la sesión de sala o en la comisión mientras se está discutiendo, en fin. Y el fuero parlamentario es para el caso concreto de los delitos que eventualmente comete, salvo los delitos flagrantes. Es decir, si... No, si te pillan robándote Claro, algo... exactamente, no hay fuero que corra, digamos. El único que no tiene fuero parlamentario de todas las autoridades es el presidente de Chile, a propósito. Efectivamente. No tiene fuero. Y resulta Lo puedes que... acusar directamente. Claro, pero claro, ahí lo juzga otra persona. Sí, claro. exactamente. Es una acusación constitucional de otro Claro. tipo. Pero claro, el tema del fuero, el efecto primero que genera es que, en primer lugar, se sujeta al juez que está, digamos, llevando la causa. Y en segundo lugar, es lo que decía Fernando, que finalmente deja de cumplir el rol de parlamentario. O sea, en definitiva, ya no cuenta su voto mientras siga la investigación y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, el fuero parlamentario tiene
tiene un rol que cumplir, en definitiva es importante, porque precisamente no altera la discusión democrática, política, en virtud de falsas acusaciones, qué sé yo, delitos y todo lo demás. De hecho, hasta el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2006, 2007, creo que destaca precisamente eso, que la finalidad del foro parlamentario es precisamente que no se altere la discusión en virtud de, por ejemplo, una acusación falsa o un delito imputado. Exacto. O sea, yo lo que creo es que o sea, esa es como la parte, como el espíritu, digamos, de la creación del fuero. Pero también creo que tiene una contraparte, que es que muchas veces implica, o sea, una dificultad muy grande de investigación y de juicio a los parlamentos. O sea, cuando fue, creo que fue el 2016 que se empezó a discutir todo el tema de la corrupción. O el 2015, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero y que era un tema el poder acusar a algunos parlamentarios en curso que habían, o sea, ganado elecciones con fondos, digamos, como fondos truchos y cosas del estilo. Yo lo que creo es que más que como mantenerlo o eliminarlo, como generar esa disyuntiva, quizás creo que yo estoy de acuerdo con que hay que abrir la discusión como completa, o sea, del por qué existe, cuáles son como las dificultades democráticas que genera, y encontrar un mecanismo que evite, digamos, una cosa como el fuero como un mecanismo de veto a las diferencias políticas, pero también que evite una protección de privilegios que hacen que, o sea, miembros del Parlamento que están acusados, están investigados, hay muchos que hay pruebas al respecto, pero se les protege por el hecho de ser parlamentario. Entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que dificulta el ejercicio democrático también, que es como, o sea, igual tener congresistas que uno sabe que no se recibieron correos electrónicos de las empresas por las que estáis legislando, o sea, tampoco es una protección muy clara a la discusión. Es un equilibrio delicado, equilibrio delicado, efectivamente. Yo creo que vale la pena discutirlo. Sí, exactamente. En ese sentido me parece interesante. Lo que creo que hay que pensar, porque es fácil pensar en terminar con el fuero. Ok, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto, vale, ok, fantástico. Pero el problema es que, un poco lo que conversamos y que plantea también Emiliano, el problema es que tú tienes aquí quórums y tienes aquí la posibilidad de que por diseño tú puedas de pronto afectar los quórums intencionalmente por la vía de plantear querella. Claro, es un riesgo como de una iniciativa que es más populista. Claro, y modificáis la representación. Efectivamente termina siendo alterada artificialmente o de malas maneras o con subterfugios. Pero yo creo que, ¿sabes qué? Los ejemplos que tú estás dando sobre, por ejemplo, el tema de Penta, Sokimich, etcétera, muestran que efectivamente, habiendo solidez de argumentativa y para iniciar un proceso, el tema funciona. Efectivamente esas personas involucradas perdieron su fuero, fueron investigadas, etcétera. Entonces yo creo que son ajustes que hay que hacerle, pero yo creo que sí hay que proteger con una herramienta la autonomía del mandato parlamentario. No, además tú tienes, por ejemplo, cosas como esta. Tú tienes a una persona que está miembro en una comisión investigadora y la comisión investigadora, los parlamentarios justamente investigan, buscan cosas y de pronto, ¿qué espacio de libertad tiene esa persona para indagar, para meterse, para escudriñar si eventualmente te lo pueden bloquear con una acusación por cualquier razón, digamos, porque estas cosas se invocan? En el otro sentido, también parece poco democrático el que tú tengas a un grupo de personas, un grupo de chilenos que eventualmente puedan decir las barbaridades más importantes, incluso ofensas que fuera de la sala serían injuria, y que sin embargo aquí se digan pero con total liviandad, digamos. Claro, en el fondo hay un criterio que hay que mantener. Ahora, corre únicamente para el caso en que sean las cosas que se digan en sala o en la comisión. De hecho, por ejemplo, el reglamento de la Cámara también considera, en el caso de que alguien plantee una injuria por fuera del ámbito parlamentario, que es el artículo 33, que muchas veces lo han invocado en sala. Entonces, creo yo que
El a pesar caso- de que es una discusión que tiene sentido, creo que también tiene sentido y razón de ser el foro parlamentario y la inviolabilidad parlamentaria para el caso de que uno pueda expresar libremente lo que estime el caso en las comisiones y en las sesiones. Sí, hay un ambiente muy peligroso en lo que decía Fernando al principio, o sea, que no tengan auto, que no arrienden auto, que no es cierto, hay... No, pero tú hoy día es gratis. O sea, esto Sí. mira, esto es lo más cercano a como siempre ha sido, qué sé yo, un árbitro de la FIFA. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero lo que tú quieras, o un dirigente de la FIFA, lo que tú quieras. La mayor de las injurias tiene costo cero. Y estamos llegando, hay que tener cuidado en esto, con las cosas media populistas, estamos llegando a que tú puedas decir sobre los representantes elegidos por la propia gente lo que tú quieras, sin tener costo por ello. Entonces, me parece interesante revisar el fuero. Revisemos la figura del fuero, pero ojo con creer que Yo creo que ese es el problema cuando... las cosas son gratis. Una solución de blanco y negro, Eso, no... la solución es como de, existe, eliminémoslo. Y Exactamente. Como, bueno, pero, o sea, como, y no dar una discusión responsable, que yo creo que quizá en esa discusión más responsable y más profunda, quizás se pueden ver ciertas diferencias al respecto, Sí, y se pueden como, bueno, encontrar ciertos equilibrios. Pero yo también creo que es como un poco la respuesta fácil en momentos en donde se requiere un aplauso. Antes de irnos, como quedó colgada la razón de Brito, del diputado, aquí tengo la razón de Brito. Bien. Perfecto. Él tiene un Twitter que dice: defendemos y respaldamos la derogación de la ley reservada del cobre. Aprobamos 8 de 9 artículos. 8 de 9. 8 de 9. ¿Cuál es el que no se repara? Y que yo creo que tiene toda razón, porque de hecho yo lo dije, lo que te quedé antes también. Lo que rechazamos es el piso mínimo de $500 millones anual para armas. No se justifica que teniendo plan estratégico y presupuesto plurianual amarren además al presupuesto fiscal con ese monto perpetuamente. Ahora, eso es una discusión, pero no es que se rechazara la idea, sino que uno de los El 101 9 y el- artículos. claro. Muy bueno, muy aclarador. Ya, gracias muchachos. Gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Volvemos con combinación clave. La clave, me escucha. ¿Conoces las 10 especies con un